Bueno, todos hemos soñado con la waifu que nos gusta en algún momento, y algo similar le pasó a nuestro prota, que tuvo un sueño con una rubia bien hermosa. Pero el detalle en todo esto era que no la conocía. Sin embargo, un día cuando estaba bien aburrido en clases, su prima lo fue a buscar para tener una aventura, en la cual, por cosas del destino, conoció a la rubia que vio en sus sueños. Pero como ella no era una humana normal, ahora su vida se convertiría en tremendo desvergue. Aunque el lado positivo de todo esto era que la waifu estaba loquita por él. Pero ok, un poco de contexto. Ahora, para que flipen un poco más con esta historia, partamos por el comienzo, donde se nos presenta a nuestro prota Ryuji, un pibe normal de preparatoria que vivía solo y llevaba un estilo de vida algo aburrido. Y bueno, como todo buen prota, siempre tiene que tener una waifu que va a su salón y que siempre muestra interés en él, pero él no mucho a ella. Y bueno, en este caso, la waifu se llama Misaki. Ahí también conocemos a otros compañeros o personajes secundarios, como prefieran llamarlos. Aquí una waifu llamada Mao y también Masato. Este último es el típico men de preparatoria que siempre se la pasaba viendo chicas y nunca levantaba a nadie. Sí, fue por él. Pero bueno, es aquí donde se pone interesante la cosa, porque justo cuando los pibes comienzan sus exámenes, aparece de la nada una waifu llamada Eriko, que entra al salón como la puta ama y se lleva al prota en medio del examen, aunque al menos le dejó una nota con un besito a la profesora para que lo dejara salir. Bueno, la cosa es que esta es la prima del prota que estaba estudiando en el extranjero y fue a visitarlo para que le ayudara a conseguir algo, pero antes de eso le muestra en su laptop una organización que estaba creando, así que le pidió que se registrara. Y bueno, cuando lo hizo, se dio cuenta que era el primer miembro y encima ni siquiera estaba aprobada para la sociedad, porque no tenía muchos participantes. Es por esto que la waifu necesitaba de su ayuda, pues además de convertirse en su primer miembro, quería que lo ayudara a conseguir un tesoro perdido de clase S, para que ellos cambiaran de opinión. Además, lo llevó a un lugar donde la Funk, que era como una especie de mafia negra o algo así, haría un intercambio esa noche, por lo que el prota sugirió llamar a la policía. Pero la waifu tenía intenciones de robar el cargamento, el cual era el tesoro perdido. Y bueno, al caer la noche, los pibes llegan en unos carros negros para recibir el cargamento, pero lo que no contaban era que la waifu usara un bastón mágico que había conseguido en el extranjero. Este pertenecía a un mago que fue asesinado por la mafia, así que lo usó con ellos y los mandó a dormir a todos con una ilusión. Ahí aprovecharon de robar el cargamento, pero como era de esperarse, no iba a ser nada fácil, pues apenas se van, aparecen más carros y comienzan una persecución. Ahí en medio de todo el desmadre, la maleta que había robado se abre y de ahí sale una waifu de cabello rubio, la cual nos deja saber que está bien rota desde el primer momento, ya que usa su poder para acabar con todos los tipejos que los estaban persiguiendo. Tras esto llegan a su departamento y se dan cuenta que la rubia parecía un bebé. Ella no sabía hablar muy bien y la única persona que parecía gustarle era el prota, así que su prima le dice que cuide de ella hasta que consiga una manera de quitarle el collar que tenía en el cuello, pues ese al parecer era el famoso tesoro que estaba buscando. Y bueno, más tarde el pibe va a hacerle las compras y cuando regresa encuentra a su prima en toalla. Y es que bueno, la casa estaba hecha un desastre y todo era por culpa de la rubia, pues cuando el men se fue, se puso como loca. Y bueno, en medio de esto, ambos se dan cuenta que tiene una escama en la mano, por lo que su prima llega a la conclusión de que ella es el legendario dragón rojo. Aquí nos explican que los dragones se parecen a los humanos, pues cuando alcanzan su madurez, pueden transformarse en la misma forma que ellos a su voluntad. Y bueno, luego de cenar, mientras el prota estaba lavando los platos, se da cuenta que la rubia es la misma waifu que vio en sus sueños, y como se iban a quedar con ella, debían ponerle un nombre. Y bueno, como se dio cuenta que las escamas que tenía en su mano parecían una rosa, decidió llamarla Rose. Así al día siguiente, aparece un men de lentes montado en un helicóptero llamado Tokura. Este loco fue a buscarlos para llevarlos a la guardia de la sociedad, la cual era la organización a la que su prima pertenece. Dicha organización se encarga de investigar cosas extrañas, y los dragones era una de ellas, aunque tenían más de 10 años que no sabían nada de ellos, y la poca información que tenían era confidencial. Por esta razón, el Cuatro Ojos estaba examinando a la rubia todo emocionado. Y es que sí, parecía un niño con juguete nuevo. Ahí también nos enteramos que el prota no era tan normal como esperábamos, pues era un breaker de nivel 10, y por esa razón la rubia era tan pegada a él. Y en cuanto a su prima, era nivel 7, pero el men al parecer tenía ese nivel porque sus padres eran unos prodigios o algo así, pues por la reacción que tuvo el Cuatro Ojos cuando se lo dijo, mostró mucho respeto, ya que eso era algo poco común. Luego de esto, Tokura sigue examinando a la waifu y le dice que nunca había visto a un dragón, y la poca información que tenían sobre ellos se basa en unas anotaciones que había encontrado un niño. Ese niño era el prota, y la conoció cuando apenas estaba saliendo del huevo, pero luego de eso la secuestraron y la mantuvieron vigilada, porque sí amigos, la waifu al parecer se adapta rápido
estudio y mientras veía televisión aprendió a hablar en una noche. Y sí, o es muy inteligente o se estaba haciendo la tonta. Pero bueno, lo cierto es que para que el Doc siguiera examinándola, tuvieron que dejar al prota a su lado para que no los madreara. Y también le dieron helado para mantenerla tranquila. Ya más tarde, el prota les cuenta que hace tiempo fue con sus padres a una excursión en busca de dragones, pero luego de ver a la rubia, perdió la conciencia y no recordaba nada más. Incluso pensaba que todo eso había sido un sueño. Y bueno, gracias a esta información, el Doc dedujo que los dragones se encontraban en un lugar especial, bajo una barrera protectora. Aunque bueno, no era tan protectora porque sacaron a la waifu de ahí, aunque ella se liberó para poder encontrarse con el prota. Ya más tarde, un men llamado Onyx aparece en el centro de investigación, donde ellos estaban. Y bueno, varios guardias intentan detenerlo, pero al pibe se la sudaban todos. Ahí usó sus poderes para hacer un desmadre y encontrarse con ellos en el laberinto. Además que ahí se presenta como el dragón negro y fue a buscar a Rose, ya que ella es su prometida, pues el collar que tiene es el símbolo de dicho compromiso. Pero en eso la rubia dice que no lo conoce y se esconde detrás del prota. Ahí su prima se da cuenta que el men tiene el pendiente que le había robado y ese sí era el famoso tesoro que estaba buscando, pero obviamente no lo hace. Y bueno, como la rubia no quería irse con él y se escondió detrás de Ryuji, el men comienza a darle una paliza al prota y la rubia, en vez de defenderlo con su superpoder bien mamalón, se quedó ahí toda asustada y prefirió irse con él para evitar que le hiciera algo a su amorcito, o peor aún, a todos los demás, porque dejó el laboratorio más desordenado que mi cuarto. Ahí una vez llegan a su fortaleza, la rubia le pregunta a Onyx por qué quiere casarse con ella y el men le dice que es para hacer un ritual legendario que le dará un poder increíble, y para dicho ritual se necesitan dos dragones que tengan confianza entre sí, cosa que no parecía ir muy bien entre ellos dos por el momento. Además, la waifu le dice que él ya es muy fuerte, pero para él no era suficiente, ya que su meta era conseguir todos los tesoros perdidos y para eso necesitaba más power. Y bueno, como ella no estaba de acuerdo con él, comenzó a fastidiarlo, donde ahí tuvo que mandarla a mimir con una especie de gas que salió desde la palma de su mano. Por otra parte, el prota estaba todo despechado y preocupado porque robaron a su waifu, y les cuenta a los chicos que cuando era pequeño, el huevo de dragón donde estaba la rubia se rompió justo cuando el men resbaló y cayó al acantilado, aunque por suerte la waifu sacó unas alas y le salvó la vida, pero cuando despertó ya ella no estaba y solo vio a sus padres muy preocupados. Debido a esto, el men estaba decidido a regresarle el favor y salvarla a pesar de no tener ninguna oportunidad contra el Onyx, así que su prima pensaba acompañarlo, pero antes fue a una parte del laboratorio para entregarle un tesoro perdido que le dejaron sus padres. Este tenía el nombre de aliento afilado, o algo así, y era una daga muy poderosa hecha con dientes de dragón, pues si se iban a uno, debían de ir preparados. Por otra parte, la rubia despertó y buscó de salir de las instalaciones para ir con su amorcito, pero el men se la encontró y le dijo que si seguía causando problemas por culpa de ese pibe, iba a tener que asesinarlo, e incluso le hizo creer que él ni siquiera estaba preocupado por ella, y que los humanos y los dragones no estaban hechos para estar el uno con el otro. Así que la rubia se olvidó de su Jon Snow y se quedó tranquila. Y bueno, después de romper la barrera con el poder de la daga y entrar a la fortaleza de Fang, que es donde pertenece Onyx, los chicos escapan de todo el desmadre que se había causado y llegan con la rubia nuevamente, justo para interrumpir la ceremonia que estaban por hacer. Ahí la waifu comenzó a decirle cosas feas al prota para que se fuera y Onyx no lo mandara con el de arriba, pero él por su parte le dijo que no pensaba abandonarla porque la amaba. Y bueno, gracias a estas palabras, la waifu dejó de fingir y despertó una parte de su poder, cosa que dejó sorprendido a todos. Encima, el prota rompió el collar que tenía la waifu, así que ya no estaban comprometidos. Y bueno, como todos le jodieron sus planes, el Onyx se cabró tanto que se transformó en un dragón gigantesco y comenzó a pelear contra ellos. Por suerte, los protas se dan cuenta que sus manos comenzaron a brillar, así que hacen el ritual de compromiso que Onyx mencionó, y de esa manera la rubia le presta su poder al prota, lo que le permite darle una buena paliza con un solo ataque. Aunque bueno, el pibe escapó con vida y ya sabían que en cualquier momento podía regresar. En un cambio de escena vemos que la rubia anda toda fastidiosa molestando al prota, y justo en ese momento su prima recibe un mensaje para recordarle que debían ir a la playa, de lo contrario iban a ser castigados. Es por esto que aprovechó para hacer dos cosas al mismo tiempo, pues para que la rubia se tranquilizara, se fueron todos a la playa. Una vez allá, vemos al prota con su grupo de amigos de la escuela. Ahí la waifu, que estaba enamorada de él, busca de acercarse, pero es tan tímida que la dejan en visto cuando llega la rubia, pues al parecer el prota no esperaba que fuera con ella, pero ahí le echó maquillaje en la escama de la mano y todo chill. Nadie se dio cuenta que era un dragón, así que pasaron una tarde disfrutando con sus amigos en la playa. Ya luego, al caer la noche, el prota recibe una invitación de una waifu llamada Marga. Esta es la emperatriz de los dragones blancos, y bueno, se acerca
acerca a ellos para pedirle ayuda, o mejor dicho, amenazarlos, para que recuperen un tesoro perdido que tenía un pibe llamado George Evans. Este men es un breaker de nivel 10 que estaba asociado a la iglesia de Gran Bretaña, la cual ve a los dragones como encarnaciones del mal, así que si se quedaba con el tesoro, temía que una calamidad ocurriera. Y bueno, al día siguiente, el prota va a la iglesia para conocerlo. Es ahí que se da cuenta que no es mala persona, y luego de darle un recorrido por la iglesia, el prota logra ver el tesoro perdido que estaba buscando, pero cuando se acerca tiene una especie de presentimiento, y es ahí donde el men se da cuenta que, al igual que él, es un breaker, aunque el prota le dice que no está con la sociedad porque no sabe controlar sus poderes aún. Pero bueno, como mostró interés en la espada, el men le cuenta que dicho tesoro tiene la capacidad de congelar cualquier cosa, incluyendo a un dragón. Es ahí donde el prota le pregunta si ha conocido alguno, y el men se ríe porque cree que solo son criaturas legendarias. En ese momento llega la rubia y el men se asusta mucho, porque si el rubio se da cuenta, se iba a armar tremendo desvergue, aunque por suerte llegaron unos tipejos buscando problemas e hicieron cabrear a George, así que los corrió de la iglesia, demostrando un poco el poder de la espada, dejando así todo congelado. Y bueno, cuando el prota le cuenta lo que sucedió a Marga y que también el rubio le dijo que esa espada había acabado con la vida de un dragón, esto hizo dudar a su prima de sus intenciones, ya que con ella podría acabar con la gente de su especie. Pero bueno, a pesar de que todo era confuso, la waifu no podía darles detalles de lo sucedido, solamente les suplicó que consiguieran la espada. En ese momento llegan los compitas del prota y los invitan a un festival. Y bueno, como la waifu estaba toda despechada, el prota cree que le hará bien. Y bueno, estando allá, se encuentran con el cura, pero debido a unos problemas con los mismos tipejos que le buscaron problemas en la iglesia, el prota, la rubia y Marga se alejan del festival. Ahí la waifu aprovecha para contarle una historia, pues resulta que hace muchos años un dragón se enamoró de una humana, pero como los demás humanos del pueblo no lo veían bien, la asesinaron. Eso desató la furia del dragón y acabó con todos los aldeanos, y solo uno que portaba dicha espada pudo acabar con él, donde desde ese momento los dragones y los humanos dejaron de estar juntos. Y bueno, hablando de amor, justo en ese momento llega el cura para invitar a Marga a la iglesia en la que trabaja, y es que al parecer el men se enamoró de ella. Pero bueno, aprovechando que el pibe estaba ahí loquito por ella, los chicos se reúnen para decirle que salga con él y lo distraiga. Así el men y su prima pueden escaparse un momento para ir a la iglesia y robar la espada. Es así como ponen en marcha el plan, y ahí compran un traje de baño para la waifu bien recolino, que el rubio con tan solo verla estaba babeando. Encima, mientras estaban en la playa, la waifu perdió la parte de arriba de su traje y dejó los melones al aire. Ahí fue donde aprovecharon el bug y se fueron a la iglesia para completar todo. Y justo cuando los pibes se van, la rubia se dice a sí misma en voz alta que lo que estaban haciendo no era bueno, y encima menciona que estaban comprometidos, cosa que Misaki escuchó y casi se desmaya de la impresión. Pero bueno, cuando los pibes llegan a la iglesia, las cosas se empiezan a complicar. Primero porque estaba llena de personas, y segundo porque había un loco amenazando al hijo de una doña con un cuchillo, pues lo estaba haciendo porque quería que desaparecieran la espada del cura, ya que según él estaba poseída o algo así. Debido a esto, el prota y su prima se vieron obligados a interferir para salvar al niño, pero como todo estaba full, no pudieron robar la espada. Y bueno, más tarde nos enteramos, por voz de la propia Marga, que el pibe no estaba loco, pues en realidad la espada era un tesoro maldito que corrompe las almas humanas y tiene energía negativa de su propia familia. Por esa razón, la quería recuperar, para evitar que el cura y los humanos sean corrompidos. Y bueno, en medio de la charla, la rubia cree que si hablan con el cura sobre eso, lo entendería y podían solucionar las cosas, pero el prota le dice que él la ve como una criatura del infierno y la cosa no terminaría bien. Pero a pesar de eso, la loli no le hizo caso y se fue a la iglesia a verlo por su cuenta. Encima llegó volando como la propia tonta y le reveló que es un dragón. Y bueno, a pesar de que la waifu le intentara decir que ella no era mala y que no tenía la culpa de haber nacido así, el men se la sudó y buscó demandarla con Diosito, porque era una pecadora. En eso llegaron los pibes y Marga le dijo quién era realmente. También le pidió la espada porque su energía maligna se estaba apoderando de él. Sin embargo, a pesar de que el men no quería hacerles daño, fue muy tarde, y es que la espada se apoderó de él y se puso como loca a buscar de madrearlos. Pero gracias a la combinación de los poderes de los protas, logran vencerlo. Tras eso, el men queda inconsciente y la espada pierde su energía negativa. Ahí el cura regresa a la normalidad y debido a todo lo sucedido, se propone mejorar sus valores con respecto a los dragones. Y bueno, cuando todo termina, Marga se lleva el tesoro y regresa a su ciudad, pero no antes sin darle un beso en la mejilla a nuestro prota por haberle ayudado con tanta valentía, cosa que puso celosa a la rubia y a Misaki. Pero bueno, en un cambio de escena vemos a nuestro men vestido bien elegante para asistir a una fiesta, pero justo antes de ir se encuentra con una waifu que estaba encima de un árbol intentando atrapar un gatito y accidentalmente cae encima de él. Sí, vaya forma de conocerse. Este men tiene mucha suerte con las chicas. Bueno, más tarde se encuentra con las chicas en la fiesta
fiesta de la alta sociedad, donde el tema principal son los tesoros perdidos de clase A o superiores. Estando allí, su prima se topa con un coleccionista novato que dice estar interesado en los artículos que la waifu escribe sobre los tesoros perdidos. Debido a esto, el prota despierta su curiosidad y lee la revista donde escribe su prima, y en eso ve un artículo sobre un ladrón apodado como Ojo Rojo, un criminal que roba tesoros de clase A y, ¿qué creen? Justo en la fiesta donde estaba el prota, la ladrona llega, porque sí amigos, es una chica, y encima fue la que se consiguió con Ryuji en la mañana, solo que esta vez tenía una apariencia diferente, con ojos de colores, orejas y cola. Y bueno, la waifu, luego de su entrada épica, comienza a robar a todos los invitados los tesoros de clase A. En eso llegan unos guardias para intentar detenerla, pero la loli estaba rota y se cargó a todos los guardias con una animación 10 de 10. Incluso busca de robar el tesoro de Eriko, pero el prota pudo detenerla, y gracias a eso los guardias casi la atrapan, pero cuando estaban por madrearla, el men intervino para que no la golpearan y logró escapar. Esa misma noche, Ojo Raro se mete en la casa de nuestros protas para terminar el trabajo, pero justo cuando estaba por tomar el pendiente, el men vuelve a descubrirla, y gracias a eso su prima logra lanzar un artefacto mágico que la deja atada junto con el prota. Ahí el men aprovechó para disfrutar el momento, y bueno, no solo fue ahí, porque aprovechando que estaban amarrados, tuvieron que hacer todo juntos, sí, incluso bañarse. Vamos, Dios tiene a sus favoritos. Pero bueno, una vez la atendieron, comenzaron a interrogarla para saber cómo se llamaba, por qué robaba y para qué lo hacía. Y bueno, la waifu le dijo que su amo la llama Ai, y sobre lo demás no quiso dar muchos detalles. Lo único que dejó en claro era que odiaba a cierta clase de humanos, pero no a todos, porque cuando estaba en la fiesta buscó de proteger a una viejita. Ahí se dieron cuenta que no era mala persona, y también porque el prota la conoció salvando a un gatito. Y bueno, al día siguiente los chicos reciben una visita del coleccionista, o sea de Furumori, que estaba en la fiesta. Este fingió llevarle algo a su prima y terminó noqueándolos a todos con un veneno. Encima nos enteramos que era el amo de Ai y terminó secuestrando al prota. Esto lo hizo porque sabía que era un breaker de nivel 10 y seguramente tenía un tesoro de clase A o superior y quería robarlo. Así que bueno, al llegar a su guarida, el hechizo que tenía atado al prota con la waifu se rompe y lo encierran en el sótano para luego interrogarlo y robarlo. Y como la loli pareció encariñarse de él, le preguntó a su amo si le haría daño y le dijo que no. Pero no lo sé, Rick. Bueno, más tarde, Ai le da el pendiente de Eriko y el men le pide que lo guarde mientras va a hacer algo. En ese momento la waifu se pone los pendientes y se transforma. Ahí solamente se ve en el espejo para sentirse linda, aunque ya de por sí lo era, pero bueno. La cosa es que cuando su amo regresa con unas bebidas, la waifu intenta dejar todo como estaba, pero no le dio tiempo de quitarse los pendientes, y como su cabello los cubre, no se da cuenta que los tenía puestos. Ahí le dice que estos pendientes tienen el poder de revelar los pensamientos de las personas, así que lee su mente y se entera que ella fue secuestrada por él cuando era una niña para ser utilizada como sirvienta. Al mismo tiempo, Erika y la rubia habían despertado y van para salvar al prota, pero en el camino se enteran por el Cuatro Ojos que Furumori era la misma persona que un ladrón muy buscado, solo que ahora tenía otra apariencia, y también que los tatuajes que tenía eran un tesoro perdido de un lobo bien roto, y en realidad ahí solo se podía transformar porque le dio un poco de su sangre, pero ella es una humana normal. También le cuenta que una amiga suya fue asesinada por un tesoro maldito, y el único tesoro que podía salvar estaba en manos de una coleccionista, pero cuando se lo pidió se negó a prestarlo, así que el men le rogó a la sociedad muchas veces para que lo ayudaran a negociar, pero tampoco lo ayudaron, y desde ese momento comenzó a estar en contra de los altos mandos y a secuestrar y robar. Y bueno, ya con esto dicho, y con los pensamientos que escuchó Ai sobre su amo, se dio cuenta que el prota tenía razón, así que fue a salvarlo. Ahí lee su mente y se da cuenta que de verdad tenía buenas intenciones con ella, pero para su mala suerte, el men llega y se prende un desmadre. Ahí el salseo llega a la azotea del edificio, y el prota, a pesar de no tener ninguna oportunidad contra él, lo enfrenta para proteger a Ai. En eso llega la rubia, donde le presta su poder, y trabajando juntos logran vencerlo. Además se dan cuenta que el fuego de Rose puede destruir los tesoros que el men tenía en su cuerpo, y como el pibe no quería ser encarcelado y llevado a la sociedad, usa su último tesoro para hacer la automatación. Y bueno, luego de todo esto, el Cuatro Ojos hace una investigación y logran que Ai regrese con su familia de la que fue robada. Además, el prota, con todo lo sucedido, estaba dispuesto para trabajar con la sociedad para mejorar sus habilidades como breaker y también para aprender más sobre los tesoros. Y bueno, al pasar unos días, vemos que el men se despierta y ve a la rubia vestida con el uniforme de la escuela, y es que al parecer ella quería ir con él, y bueno, el men, para que no se ponga triste, la deja que lo acompañe, pero antes le hace prometer que no debe usar sus poderes en clase o llamar la atención de ninguna manera. Y hablando de llamar la atención, vemos que en medio de la clase llega una waifu llamada Bianca, la cual fue enviada por la sociedad para evaluar al prota, así que saca una pinche bazooka y le dispara un misil teledirigido a nuestro pibe. Vamos, tremenda evaluación le estaba haciendo. Y es
que si lo llegaba a alcanzar no iba a quedar nada de él. Pero bueno, gracias a esto descubre que su nivel físico es de 326, así que le pone un montón de pruebas para mejorar eso. Y como el men se había salido de clase, así bien random, dejó a sus compañeros preocupados, así que fueron a donde estaba para ver qué estaba ocurriendo. Ahí conocieron a Bianca, y mientras la waifu le hacía un montón de preguntas, Misaki descubrió que estaba a punto de cumplir años, así que pensó en regalarle algo. Y bueno, al día siguiente la waifu se encuentra con el prota en el patio de la escuela para comenzar su última prueba, en la cual debe pelear contra un golem de metal o algo así. Y bueno, en medio de la pelea, el men consigue darle un buen putazo que lo manda a volar, pero gracias a eso pierde el control, y la waifu se pone en modo Evangelium para intentar apagarlo manualmente, pero en ese momento tiene un pequeño recuerdo del pasado, donde era una niña y también tuvo el mismo problema con el robot, pero por suerte fue salvada por un pibe que aún no conocemos. Y bueno, como no puede apagarlo, la rubia se ve obligada a romper su promesa, sacando sus alas delante de todos, prestándole su poder al prota y acabando con el robot juntos. Y bueno, cuando todo el peligro termina, la waifu le agradece al prota por salvarla y también se disculpa por los problemas causados. En eso llegan sus amigos con unos regalos por su cumpleaños, aunque bueno, el regalo de Misaki no le gustó, todo por culpa de Bianca, que durante las preguntas ligó los gustos y sus aversiones. Y bueno, así pasan los días y vemos que Ai se encontraba muy bien con su nueva familia. Además comenzó a asistir a la misma escuela que nuestros protas, y como estaba cerca, fue justo con Misaki a llevarle algo de comer y visitarlo. Y bueno, al mismo tiempo, a su prima le llevan un pedido, el cual era un cuadro. Y bueno, junto con la solicitud de una evaluación de un tesoro perdido, donde bueno, al ser un tesoro, el prota le sugirió leer el manual, pero a la waifu no le hizo caso porque pensaba regresarlo, y es que seguramente se habían equivocado. Y bueno, antes de hacerlo, se puso de chismosa a destaparlo. Ahí mientras comían los bocadillos que trajeron las waifus, Eriko escuchó una especie de voz que salió del cuadro. Esta decía liar, haciendo referencia a alguien mentiroso. Y justo cuando todos se acercan para echar un vistazo, todas las waifus son absorbidas dentro del cuadro. Una vez allí, las waifus notan que se encuentran en una ciudad bien sola y con una aura bastante extraña, así que luego de caminar por varias calles, se dieron cuenta que es idéntica a una película de terror que habían visto, la cual trata de un asesino y le gusta filetear mujeres. Y hablando del rey de Roma, mira quién se asoma, pues justo en ese momento aparece un men al estilo Jason, que busca de cargarse a las waifus, pero por suerte Ai y la rubia lo detienen, aunque se vuelve a levantar y comienza a perseguirlas. Ahí mientras las chicas se ocultan en una casa, el prota ve todo lo que está ocurriendo desde afuera y busca de detenerlo, pero lo único que hace es romper el cuadro, donde en eso aparece Bianca y le dice que el cuadro es un tesoro maldito, que al parecer se activa bajo ciertas condiciones, aunque aún no sabían la forma de sacar a las chicas de ahí. Ahora regresando con las waifus, vemos que mientras exploran la casa, el asesino se les aparece a Misaki en un espejo y le pregunta cuál era el recuerdo más preciado que tenía, pero cuando la waifu estaba a punto de responder, se asusta demasiado y le dice que es una mentirosa, aunque Ai rompe el espejo con una silla y evita que la lastime. En eso entraron en una especie de genjutsu que hizo el asesino. Ai les preguntó a cada una varias preguntas importantes, como por quién morirían, su mayor arrepentimiento, a quién aman y por último le vuelven a preguntar a Misaki cuál es su recuerdo más preciado. Y bueno, cada una responde con algo relacionado con el prota, pero a pesar de que dijeron la verdad, el asesino las troleó y les dijo que todas las mujeres mienten, así que buscan desfiletearlas. Pero cuando salen de la casa, Bianca y el prota logran interferir. Ahí salvan a las waifus y madrean por fin al pinche Jason. Ahora sí, pasan los días y las waifus van a una pequeña excursión en un campamento, pero estos pibes no pueden estar tranquilos por un momento, pues aparece un nuevo dragón llamado Safi. Esta waifu dice ser la novia de Onyx, así que al enterarse de la paliza que recibió por parte del prota, busca de vengarse, aunque ella, a pesar de ser un dragón de agua, no sabía pelear y además era más torpe que el Chapulín Colorado, y como Eriko no se anda con tonterías, la madrió y no le quedó de otra que escapar volando. Ahí mientras todas se estaban secando por todo el desmadre que causaron, ahí se le olvidó que Misaki estaba con ellas y mencionó que era un dragón e incluso todos hablaron normal, hasta que se dieron cuenta que ella no sabía nada, aunque bueno, era más que obvio que no era personas normales, porque la waifu se fue volando. Pero bueno, a todo esto le pidieron el favor que no dijera nada, y como ella se había vuelto amiga de la rubia, promete guardar el secreto. Por otra parte, vemos que Safi regresa a su guarida. Ahí la waifu que se la pasa con Onyx le dice que ella no estaba lista para pelear y que lo mejor era que se quedara encerrada, pero eso estaba por verse, porque la waifu era bien loquita. Y ahí en un cambio de escena vemos que el prota fue junto con su prima a una inauguración de un edificio que había destruido Onyx, en la cual se encontraban muchos miembros importantes de la sociedad, y por eso el prota fue, ya que quería saber por qué ellos se preocupaban tanto en la rubia, aunque su prima le dijo que debía tener cuidado, pues muchos de ellos no solo le tenían el ojo puesto a ella, también a él por ser un breaker de nivel 10.
inglés. Ahora volviendo con la rubia, vemos que cuando sale del colegio, Safi busca de atacarla nuevamente, pero termina mojándose y la rubia la lleva a su casa para que se dé un baño y no pesque un resfriado. Y es que sí, gente, ahora también eran super amiguis, y aunque no era mala persona, no le caía bien la rubia porque Onyx la quería. En ese lo comenta un ritual para que se convierta en un dragón adulto y se va antes de que lleguen los demás. Y bueno, justo cuando ella se va, llega el men con su prima y la rubia, toda emocionada, le dice que quiere hacer el ritual para convertirse en adulta. Pero calma, gente, calma, no es lo que están pensando. El ritual consistía en que la persona que ella ama le bese la escama que tiene en la mano, así que el pibe acepta y lo hace. Debido a esto, la waifu cambia por completo su forma de ser y le pide que no la toque. Y es que como estaba avergonzada por tratarlo mal, le pide a Eriko que no le explique por qué se siente así. Y ella le dice que es porque dejó de ser una niña y era cuestión de tiempo para que se acostumbrara a sus nuevos sentimientos. Lo mismo le explica al men para que no se preocupe por ella. Ahora por otra parte nos enteramos que Onyx fue a la casa de Marga y leyó unos libros prohibidos, pero no se los robó. Ahora, ¿con qué intención lo hizo? Seguro lo sabremos más adelante. Ahora al día siguiente, el cambio que tenía la rubia con el prota continúa, y esto no solo era incómodo para ellos, sino también para Eriko, que era la que los cuidaba. Ahí cuando los pibes se van a la escuela, Bianca la visita y ahí le cuenta lo que estaba ocurriendo, aunque ella fue a visitarla para contarle otra cosa que había descubierto sobre la sociedad y un archivo secreto en su base de datos que revelaba información sobre los dragones y por qué tenían tanto interés en ellos. La cosa es que mientras los pibes en la escuela le comenzaron a pedir consejos a sus amigos sobre lo que estaba pasando, y a pesar de que la rubia sabía que Misaki le gustaba el prota, le pidió ayuda. Por su parte, Mao le dice que no lo haga porque ella le estaba quitando a su amorcito, pero a pesar de que estaba enamorada, también la veía como su amiga y estaba preocupada por ella. Y en cuanto al men que aconsejó al prota, bueno, eso no salió muy bien. Por otro lado, mientras los chicos estaban en la escuela, las waifus reciben una visita de Safi, así que Erika la deja atrapada con una cuerda especial, pues quería saber qué le iba a pasar a la rubia gracias al consejo que le dio, pero ella en el fondo no lo hizo con malas intenciones y no tenía idea por qué se estaba comportando así. Y bueno, hablando de la rubia, vemos cómo se desmaya en plena clase de educación física, así que el men la lleva al laboratorio de la sociedad para que la examinen. Ahí luego de esto se dan cuenta que no tiene ningún virus en su cuerpo, y como no sabían qué chingados le pasaba, el prota todo desesperado le pregunta a Safi, pero ella tampoco entendía nada de lo que pasaba. En eso llega la secretaria de Onyx para resolver su problema, pero antes debía de hablar con Onyx a través de un holograma que creaba un tesoro perdido. Ahí una vez habla con él, le cuenta que Rose estaba así por su culpa, pues el ritual adulto que hicieron no tiene efecto con los humanos, solo funciona con dragones, y por esa razón fue a leer en la noche los libros de la casa de Marga para buscar más información al respecto. También le dice que mientras siga a su lado, seguirá debilitándose. Esto es porque el prota en realidad no es humano, pues el tesoro perdido que tenía le permitía controlar a los dragones, y esa cualidad era apodada Dragon Crisis, así que al no tener más opción, el men le entrega a la rubia para que cuiden de ella. Ahora 2 semanas después de eso, el prota asiste a la escuela como de costumbre. Ahí Misaki habla con él porque nota que no es el mismo desde que conoció a Rose y estaba ocultando sus verdaderos sentimientos desde que se fue. Ahora más tarde esa noche, Marga va para su casa y le dice que tienen que hablar. Por otra parte, vemos que la rubia despierta en casa de Onyx y a la primera persona que ve que estaba a su lado, acompañándola, era Safi, pero cuando intenta hablar con ella, ni siquiera la recuerda. Esto se debe a los medicamentos que estaba tomando, la cual la estaban haciendo perder la memoria temporalmente. Ahora volviendo con Marga, vemos que le cuentan al prota que ella era una vieja conocida de Onyx, por lo que sospechaba que tenía malas intenciones con la rubia, pues parte de los libros que husmeó cuando fue a su castillo tenían relación con los dragones rojos, y durante varios años los dragones negros siempre han querido obtener el poder de los dragones rojos, así que todo lo que le dijo en la terraza seguramente era una mentira. Además tenía la esperanza de que él cambiara la relación entre dragones y humanos, así como le intentó hacer su tío una vez, pues en el fondo sabía que amaba a la rubia. Y bueno, tras decirle eso, el men decide comportarse como un macho pecho peludo y va a rescatar a la waifu antes de que se vaya del país. Ahí, gracias a la ayuda de sus compañeros, logra evitar que el avión despegue y se encuentra con ella, donde después de decirle cosas bien hermosas, la waifu decide quedarse junto a él, pese al dolor que siente. Y en ese momento, bien cursi, Onyx se vuelve a transformar en dragón y busca de tomar el control del avión. Pero en eso los padres del prota aparecieron de la nada con el poder del guión. Sí, y lo ayudaron a ganar tiempo para que se besaran y crearan un hechizo de amor tan fuerte que le quitó la transformación a Onyx de un solo golpe. Incluso lo volvió cenizas. Y bueno, como el loco de Onyx ya no los iba a molestar más, nuestros protas regresan a su vida normal. Y esta vez vemos a Ryuji y a Rose tomados de la mano en plena clase, dándonos a entender que superaron sus miedos. Y
se iban a quedar juntitos para siempre. Y bueno, hasta aquí el final del anime. Si te gustó y quieres más como estos, deja tu buen like y comenta la palabra dragón para que yo me ponga manos a la obra.